Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Una vez más aquí con ustedes. El Señor sea glorificado en sus vidas y en la mía. Bendigo al Señor por la vida de cada uno de ustedes que me escuchan y los que me escucharán después. Gloria a Dios. Una vez más estoy aquí con ustedes. Y esta vez pues para llevarles la conclusión de estos estudios que hemos estado haciendo desde hace unas semanas a esta parte. Y yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque hoy llegamos al final del estudio del libro de Eclesiastés. Todo el libro lo hemos leído completo y hoy vamos a leer los últimos 2 capítulos y vamos a ver la conclusión final. Como ya han leído en el pie de página, hoy vamos a estar hablando de la conclusión final de Salomón. ¿Cuál fue su resumen? Aunque ya lo sabemos, porque ya desde el capítulo 1 Salomón nos dio su conclusión. ¿Se recuerdan, no? Capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidad, todo es vanidad, dijo el predicador. Entonces, la palabra de Dios ya nos da su conclusión, Salomón nos da su conclusión, pero vamos a estar viendo qué nos dice la Biblia sobre cuál es el sentido de nuestra vida, o mejor dicho, cuál es el propósito de nuestras vidas, dónde podemos encontrar el propósito de nuestras vidas y de qué manera podemos conocer ese propósito. Así es que rápidamente vamos a hacer nuestra oración inicial porque les advierto, hoy vamos a leer, pero vamos a aprender mucho. De verdad me siento muy emocionada, estoy muy contenta porque finalmente hemos llegado a la conclusión de estos estudios. Hemos hecho unos 8 o 9 videos y eso quiere decir cada video de mínimo 1 hora, algunos aunque de 1 hora y media, pues son tantas horas de estudio. Sepan que cuando les traigo un video, pues esa hora pues me lleva muchos días de profundizar en la palabra, de búsqueda, de leer tantos estudios bíblicos para poder resumirles y traerle un condensado de lo que le quiero compartir en el día, para que ustedes tengan información muy fácil de comprender, siempre claramente basado en la Biblia. Y de verdad estoy muy emocionada porque finalmente vamos a darle conclusión a este tema. Y nos ponemos en actitud de oración y hacemos una oración a nuestro Padre que toma el control de este estudio. Bendito y alabado seas, Señor, que moras en las alturas. Gracias, Padre, porque tu misericordia, tu gracia, tu verdad se han, Señor, manifestado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este privilegio de compartir tu palabra. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en medio nuestro y que allí donde cada persona que me escucha en este momento se sienta abrazado por su presencia. Que su entendimiento, Señor, sea abierto, que sus oídos y ojos espirituales sean abiertos para que la palabra de Dios pueda, Señor, entrar y dar frutos de verdadero arrepentimiento. Padre, te pido que en esta hora que nos disponemos a estar delante de tu presencia, aprofundizando, Señor, nuestros conocimientos de tu palabra, tú seas, Señor, nuestra guía y nuestra luz. Que seas, Señor, tú guiándonos hacia la verdad que es Cristo. Gracias, Señor. Me despojo de todo lo que soy, de todo lo que sé, de todo lo que tengo, de todo lo que pienso. Depongo en tus manos mis emociones, mi corazón, mis sentimientos y me despojo de mí misma, Señor, y me lleno de ti. Padre, que sea yo solo un instrumento tuyo por el cual tú puedas, Señor, hacer la obra que tú ya has determinado antes que los tiempos fueran. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues rápidamente vamos a leer el capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Eclesiastés y con esto terminamos nuestro libro de Eclesiastés. Palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Amén, gloria a Dios. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará.
El que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu mente, de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardias de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá sobre toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Así termina el libro de Eclesiastés. Y como hemos visto, la Biblia es muy clara en cuanto a cuál debe ser nuestro propósito en la vida. Amén. Los hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, buscaron y descubrieron el propósito de la vida. Y aquí en el libro de Eclesiastés, Salomón nos habla de cuál es el real sentido de la vida, cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas. Y está concentrado en el versículo 13 y 14. Salomón, una vez que ha hecho todos los experimentos que hemos visto en estos 8 o 9 videos que hemos hecho, en todas estas horas de estudio que hemos desglosado cada experimento de Salomón, donde él trataba de buscar
el sentido de su vida, donde él trataba de encontrar el propósito de su vida, lo que pudiera darle satisfacción a su espíritu, a su alma, a su vida. Salomón concluye diciendo en el versículo, él comienza el libro en el capítulo 1, versículo 2, diciendo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Él ya comienza con la conclusión, pero en la parte final del libro, en el capítulo 12, que es el último capítulo del libro, él vuelve y repite, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, todo es vanidad. Y entonces en el versículo 13 y 14, él concluye diciendo, el fin de todo el discurso oído es este. Todo lo que hemos visto en todas estas semanas, en estos 9 videos, el resumen de todo lo que hemos visto es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Es la conclusión a la que llega Salomón. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es que Salomón dice que el todo de la vida es honrar a Dios con nuestros pensamientos y vidas, guardando los mandamientos de Dios, porque un día nosotros compareceremos en el juicio delante de Dios y daremos cuenta de todas las obras que hayamos hecho, sean buenas o malas. Amado, es parte de nuestro propósito en la vida. Temer a Dios y obedecerle. Esto es parte de nuestro propósito. Otra parte de nuestro propósito lo vamos a ver reflejado en la vida de 3 personajes de la Biblia que vamos a ver en este momento. Y otra parte de nuestro propósito de vida es que nosotros debemos de aprender a ver nuestra vida en la tierra en perspectiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que aprender a ver nuestra vida no como la tenemos aquí, no como una vida que aquí termina, sino que nuestra ciudadanía, como dice la palabra, es celestial. Y vamos a ver a 3 personajes. El primero que vamos a estar viendo es al rey David. David fue un hombre que, a diferencia de aquellos que se enfocan solo en esta vida, David buscaba su satisfacción en el tiempo futuro. David, aun cuando su vida no era tan fácil, porque David, ustedes saben, fue perseguido y bueno, tuvo que pasar mucha parte de su vida corriendo porque Saúl quería asesinarle. David, aún allí, él siempre tenía sus ojos más allá. Y en el versículo 5 del capítulo 17 de Salmos, en el Salmo 17, versículo 15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Aquí David nos dice que su completa satisfacción llegaría el día cuando él despertara. ¿Despertara dónde? En la vida eterna, en su vida futura. Llegará el día cuando él despertara en la vida eterna mirando a Dios. O sea, en compañerismo con Dios. Y dice que él sería como Dios. Y en la carta de primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Esa era la esperanza de David. David tenía sus ojos puestos en lo de arriba. Él veía su vida en perspectiva. Bueno, también en el Salmo 73, y este salmo no fue escrito por David, porque como muchos de ustedes sabrán,
La mitad de los salmos son atribuidos al rey David, pero la otra mitad de los salmos fueron escritos por otros, otros salmistas, otros cantautores, otros cantantes. Y este salmo particularmente a mí me gusta, y es el Salmo 73, y dice que está escrito por Asaf. En este salmo Asaf nos cuenta cómo él casi dice, por poco fue tentado a envidiar a los impíos. Y aquí en este salmo Asaf se lamenta y dice que él, pues mira, él no entiende. Dice, yo a mí esto de estar en el templo no me funciona, porque mira los impíos cómo viven, que no les pasa nada, que todo lo tienen fácil, tienen mucho dinero, no le da nada, no se enferman, nada tienen, y viven como que no tienen temor de nada, y yo sin embargo estoy aquí sirviéndole a Dios, y mira cómo vivo, a mí como que todo me sale mal. Y entonces hay un versículo de Asaf que dice, en el versículo 17 del Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario, es cuando nosotros venimos en oración, es cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús. Y en el versículo 25 resume y hace él una declaración y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? En el versículo 25 del 73. Entonces aquí en el Salmo 73 vemos el contraste con lo que los impíos anhelaban para sus vidas. Asaf dice que lo que más le importaba a él era su relación con Dios. Lo más importante para él en esta vida era la relación con Dios. Y él entendía que sin esa relación la vida no tiene un verdadero propósito. Amén. Entonces también vemos al apóstol Pablo, que habló sobre todo lo que él había logrado antes de ser confrontado por el Cristo resucitado, y cómo todo lo que él había tenido o había alcanzado, había logrado, era como un montón de basura para él, comparado ahora con la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y vamos a leer en Filipenses, gloria a Dios, en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Entonces, para Pablo lo que más importaba era el conocimiento de Cristo, era el conocer a Cristo y ser hallado justo por la justicia obtenida de Dios a través de la fe en Jesucristo. Para él, el conocimiento de Cristo, él estaba consciente que le llevaría a muchos sufrimientos, pero la verdad es que él eso no lo tenía en consideración, lo tenía sin cuidado. En 2 de Timoteo 3:12 leemos
y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo era consciente de las persecuciones que él habría sufrido, pero él lo tenía considerado como poco al conocimiento de Jesucristo que él podía adquirir. En conclusión, él anhelaba el momento cuando él tendría parte en la resurrección de los muertos. Amén. Y eso lo vemos en el versículo 11, donde estábamos leyendo en Filipenses 3:11, dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Entonces Pablo tenía muy claro que sus ojos estaban allá arriba. Allá arriba. Nuestro propósito en la vida, como Dios originalmente creó al hombre, es primeramente glorificar a Dios y disfrutar el compañerismo con Él. Segundo, relacionarnos con otras personas. Tercero, trabajar. Y cuarto, ejercer dominio sobre la tierra. Bueno, respecto a glorificar a Dios, después de la caída del hombre, después del pecado, lamentablemente esto quedó roto. Respecto a relacionarnos con los demás, lamentablemente, con mucha frecuencia, esto es muy difícil. Sobre trabajar, hemos visto que el trabajo tiene sus lados negativos también. Y sobre ejercer dominio sobre la tierra, el hombre batalla para mantener un cierto dominio sobre un cierto control sobre la naturaleza. Pero solo restaurando el primer punto, restaurando el compañerismo con Dios a través de la fe en Jesucristo, se puede redescubrir el propósito de la vida. El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos glorificar a Dios? Temiéndole y obedeciéndole, manteniendo nuestros ojos en nuestro futuro hogar, que es el cielo. No es aquí, nuestra ciudadanía es celestial, dice la Biblia. Esa es la manera como nosotros podemos glorificar a Dios, obedeciéndole y temiéndole, como nos dice Salomón, y manteniendo nuestros ojos hacia arriba, mirando la meta que está allá arriba, no es aquí. Amén. ¿Cómo podemos nosotros entonces disfrutar de Dios? ¿Cómo? Al seguir sus propósitos para nuestras vidas, lo cual nos permite a nosotros experimentar un gozo verdadero y duradero, para poder entonces nosotros vivir y disfrutar de la vida abundante que Cristo nos prometió. Amén. Entonces, es claro que en la palabra de Dios encontramos que Dios tiene dos tipos de propósitos. Amén. Y vamos a ir en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 10. Dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dice el versículo 11. Entonces Dios tiene un propósito común para todos los creyentes, pero también tiene un propósito personal, un propósito individual con cada uno de nosotros. Vamos a ver otros versículos que nos hablan sobre el propósito común para todos nosotros creyentes, que lo encontramos en Mateo 28, donde Jesús nos habla de la gran comisión, se nos da la gran comisión. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión que Jesús nos dejó a nosotros. Esa es parte de nuestro propósito de vida y es común a todos los creyentes. Es nuestro deber como cristianos el anunciar. Dice la Biblia que nosotros debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es nuestro deber como cristianos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó del pozo de fango cenagoso y nos puso y nos dio una nueva vida. Y entonces nosotros tenemos que anunciar al Cristo de gloria, el Cristo que transforma, el Cristo que puede hacer lo imposible en tu vida, que te puede regalar una nueva oportunidad. Amén. Entonces también vemos en Juan 15, gloria a Dios, en Juan capítulo 15, versículo 1 al 17, donde están registradas las instrucciones de Jesús para nosotros los creyentes. Y vamos a leer lo que las instrucciones de Jesús para nosotros. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Entonces aquí podemos ver como ya les decía, las instrucciones de Jesús para nosotros como grupo de creyentes, y hemos visto que nosotros tenemos propósitos en común como creyentes, pero también tenemos propósitos individuales. Y en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, capítulo 2:10, dice la palabra de Dios que nosotros, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos cómo Dios ha preparado de las obras para que nosotros andemos en ellas. Esos son parte del propósito de lo que nos dice la Biblia sobre el propósito individual que Dios tiene con cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, nosotros podemos leer del versículo 12 al 31,
Sí, Primera de Corintios 12, nosotros podemos leer una serie de dones espirituales que nosotros podemos disfrutar. Pero del versículo 12 al versículo 31, la Biblia nos habla del cuerpo de la iglesia como un solo cuerpo. Pero del versículo 4 al versículo 11 que vamos a leer en Primera de Corintios y también en Romanos 12, se nos da una lista de dones a los cuales nosotros podemos tener acceso según la voluntad del Espíritu Santo, nos dice la palabra. Y vamos a leer Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y en el libro de Romanos capítulo 12 también, versículos del 6 al 8 leemos: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. Y el que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces hemos visto en estas dos listas de dones espirituales que nos habla la Biblia, se enumeran varios dones espirituales que una persona podría llegar a tener. Ciertamente la ciencia ya así ha acertado, nosotros somos seres que somos hechos de maneras diferentes, somos únicos, cada uno de nosotros es diferente al otro. No existen dos personas igual a mí, ni aun si yo tuviera una gemela. Somos completamente diferentes, somos anatómicamente diferentes, biológicamente diferentes, somos genéticamente diferentes. Entonces, como seres únicos que somos, Dios ha dado a cada uno de nosotros un plan diferente. Hay cosas que yo nací para hacer que no puede hacerla nadie más que yo. Amén. Entonces, hay cosas que Dios programó para que usted hiciera, que nadie más que usted puede hacerlas. Y en el Salmo 139, vemos a David diciendo en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Y más abajo en el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios tenía un plan con cada uno de nosotros. Nosotros no nacimos porque sí. Nosotros no nacimos por coincidencia. Nosotros nacimos por Diosidencia. Dios incide en todas las cosas. Y Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas? Ay, Dios mío, cuánta gente anda para arriba y para abajo buscando profetas que le profeticen y le digan qué es lo que Dios quiere que ellos hagan, que le digan cuál es su destino y cuál es su propósito y todo. Solamente hay una única manera de cómo nosotros podemos conocer los propósitos de Dios para nuestra vida, y es a través de la oración. No hay otra forma.
Es a través de doblar nuestras rodillas en la oración que nosotros podremos conocer el propósito de Dios para nosotros. Y nosotros debemos de tener presente y estar conscientes de que Dios no nos dará un propósito que sea contrario a su carácter o a su palabra. O sea, Dios no te va a decir a ti que el hombre de tu vida, el hombre que Él tiene para ti, es un hombre casado. Porque eso va contra la palabra de Dios, que lo llama adulterio. Dios no te va a decir a ti que tu destino es ser prostituta. Porque eso va contra la palabra de Dios. Porque la prostitución es fornicación y es pecado. Dios no te va a decir a ti que tu destino y tu propósito de vida es que ponerte a dirigir una cierta, qué sé yo, una oficina para que tú robes y que te hagas rico. Porque eso es contra su palabra y contra su carácter, porque Él es santo. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras emociones, con lo que nosotros pensamos que Dios está hablando en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, ay no, porque yo siento que Dios me dijo, que Dios me guió, que Dios me... Hay que tener mucha atención, y como nos dice el libro de Proverbios, el libro de Proverbios 15:22, debemos estar atentos a nuestras emociones y a nuestro, ¿dónde está el proverbio? Gloria a Dios. Debemos estar atentos a nuestras emociones y a nuestra sabiduría. Y sobre todo también a la sabiduría que nos rodea. O sea, las personas que vienen y te dicen, no, pero eso no es nada, eso es una bendición, gloria a Dios. Y Dios sabe, Él conoce. Atención, Dios nunca te va a dar un propósito contrario a su carácter o a su palabra. Amén. Y nos dice Proverbios, vamos a ver, Proverbios 15, capítulo 22, gloria a Dios, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Amén. Es importante que nosotros estemos rodeados de personas sabias que sepan guiarnos para que nosotros vengamos a los pies de Cristo en oración para conocer nuestro propósito. Pero el Salmo 2, el proverbio en el capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Entonces, a veces nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones sabias, decisiones con sabiduría. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, yo cuento mucho con la opinión de mi papá, la opinión de mi mamá. Es muy importante para mí porque son personas que han vivido más que yo y tienen mucha más experiencia, y son personas que son muy reflexivos y que con sabiduría me van a guiar. Eso es la sabiduría que me rodea. Pero básicamente la última palabra en mi vida la tiene la palabra de Dios. Amén. Entonces, amados del Padre, Dios tiene un propósito para nosotros, y Él nos creó con propósitos específicos porque Él conoce sus planes para nosotros. Y en Jeremías, vamos a ver, Jeremías capítulo 29, versículo 11, 12 y 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Dios conoce los planes que tiene para nosotros. Dios, porque Él los creó. Entonces nosotros tenemos que venir en oración, como dice la palabra, porque me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es importante ser honestos con Dios, buscarla en espíritu y en verdad. Amén, como dice la palabra. También en el Salmo 32,
en el capítulo 8 del Salmo 32, la palabra de Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Una vez que usted vino a los pies del Señor y en oración buscó el propósito de Dios para su vida, la Biblia dice que Él entonces te va a revelar cuál es el propósito que tiene para ti. Aquí lo dice claramente, dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Porque Dios te va a enseñar el camino, pero no creas que Él te va a soltar en banda. No. Él te va a enseñar, mira, esto es lo que yo tengo para ti. Este es el camino por donde tú debes andar. Pero tranquila, que tú no vas sola o no vas solo. Dios estará contigo. Sus ojos estarán fijos en ti. Como Jesús mismo nos dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, no vamos a estar solos. Muchas veces nosotros tenemos temores y es normal que a veces tenemos ciertos temores, pensamos que ya la regamos, como que ya no hay esperanza para nosotros, vivimos continuamente con una lucha, ya nos caemos, ya nos levantamos, hoy ya no me siento, mañana me siento, hoy amanecí empoderada, pero mañana me siento el peor de los pecadores. Y eso es normal, amado, y todos los grandes personajes de la Biblia, todos han pasado por esas luchas. Todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos hombres y mujeres en la Biblia que han tenido que luchar contra sus debilidades, contra sus emociones, contra sus carnes. Han tenido que poner a prueba su fe. Y vamos a ver algunos de estos personajes bíblicos que por un momento pareciera que perdieron su propósito, pero la misericordia de Dios los reencontró y los remetió otra vez en el camino. Así es que tú lo tengas como ejemplo para que veas que esta lucha no es solo tuya. Todos tenemos que luchar, todos tenemos luchas internas. ¿Quién de una cosa, quién de otra cosa? Todos adolecemos de alguna debilidad. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que reconocer cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades. Amén. Entonces vamos a comenzar hablando sobre Juan el Bautista. Claramente son cosas cortas que voy a decir de cada uno de ellos porque son muchos. Pero Juan el Bautista fue digamos que fue la persona que Dios eligió desde el vientre de su madre, Elizabeth, para ser aquel que precedería, el que abriría el camino al Mesías. Y dice la palabra que cuando Juan el Bautista, bautizó a Jesús y el Espíritu Santo descendió como paloma, unos días después de esto, Juan ve a Jesús venir y él dice: este que está allá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Él lo ve y le dice a los que están allí con él: ese allá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo lo vi y lo conozco porque a mí se me dijo que al que yo bautizara y al que yo viera descender el Espíritu Santo, ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí vemos a Juan convencido en su fe que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Juan el Bautista cae preso. Y allí preso en la cárcel comienzan las dudas. Y entonces él cuestionó a Jesús y le mandó a preguntar con sus discípulos si él era realmente quienes ellos estaban esperando. Que si él era realmente el Hijo de Dios. O sea, él comenzó a tener una crisis allá adentro en la cárcel. Entonces Jesús, cuando recibe estas preguntas, yo me imagino a Jesús si hubiese sido dominicano. Pero este carajo está loco. Ay, Dios mío, ay, Señor. Dominicana, sal de mí. Yo me imagino eso. Pero Juan está medio loco. ¿Y qué es lo que le están haciendo allá adentro? Pero Juan, ¿pero no fuiste tú mismo que me anunciaste como el Cordero de Dios que anuncia el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo? Y ahora me preguntas que si soy yo. Mira, ve, dile a Juan que los muertos están resucitando, que los ciegos están viendo, que los mudos están hablando, que los cojos están caminando. Jesús no le respondió sí o no. Jesús le dijo: mira, vayan, dígale qué es lo que está pasando aquí adentro.
¿Qué es lo que está haciendo así? Y esa es realmente como muchas veces nosotros nos cuestionamos a Dios. Pero ¿será que es así? ¿Será que todo esto que yo creo es así? ¿Será que la Biblia es real? ¿Será que esta es la palabra? ¿Será? Y muchas veces. Pero no te sientas mal, muchos otros personajes. Miren, también vamos a ver aquí a Pedro. Pedro, el intrépido, Pedro Boquita. Pedro, Jesús le dice, mira Pedro, ten cuidado porque Satanás anda por ahí y él quiere como zarandearte. Y yo oro al Señor para que tu fe permanezca, Estoy orando para que tú seas fortalecido en el momento de la prueba. Entonces llega el día en que Jesús le dice, mira, tú me vas a negar 3 veces. Pero Pedro, como muchos de nosotros, con la bocota, pero yo no, será yo. Y Jesús, que conoce el pasado, el presente y el porvenir, le dijo, ay Pedro, hombre, propio tú, Pedro. Bueno, el punto es que Pedro lo niega, pero Jesús no solo lo reconcilió con él mismo, con Jesús, sino que también le dejó como encargo que alimentara sus ovejas. Pedro cayó, pero Jesús lo reconcilió, lo perdonó y le dio un propósito y lo remetió a él también en el camino. Por aquí es que tienes que andar. Así tenemos también a Elías, el profeta Elías. ¡Wow! Elías oró y los cielos se cerraron. 3 años que no llovió, pero también profetizó la lluvia. Pero también fue aquel que mató a todos los falsos profetas, a todos los falsos profetas, los sacerdotes de Baal. Pero Elías intrépido cuando supo que la reina Jezabel iba a matarlo, se metió en miedo. Se cuitió a Elías y se metió a una cueva, dice la palabra, y allí hasta se deseó la muerte. Allí hasta quiso morirse Elías. Y uy, ¿para qué yo nací? Y yo me quiero morir, y Dios con su infinita misericordia, con compasión, le dijo, mire Elías, tú lo que necesitas es comida, mijo, porque el mal comido no piensa. Ay, Dios mío. Dios con compasión lo alimentó y lo corrigió con su gracia. Y le dijo, mira Elías, tú lo que necesitas es comida. Mira, duérmete, mijo, duérmete un chin, que ese cerebro tuyo también dio. Vamos a darle un poco de reposo. Duérmete y come, porque todavía te falta mucho por hacer. Hasta el día en que fue arrebatado con un carro de fuego. Dios tuvo misericordia de Elías también en su peor momento, en su momento que sentía que había perdido el propósito de Dios para él. También vemos a el padre, Tomás, el discípulo Tomás. Decirles que Tomás no fue el único incrédulo, Tomás fue pero todos los discípulos, cuando las mujeres vinieron, ellos tampoco creyeron, Ellos fueron corriendo y porque encontraron la sábana y las cosas, Jesús tuvo que aparecérsele a ellos. Acuérdense, Tomás no cree, pero Dios tuvo tanta misericordia que Jesús se apareció solo por Tomás, para ayudarlo en su fe y fortalecerlo en su fe. También vemos en el libro de Marcos 9:24, se nos cuenta una historia sobre un padre que tiene un hijo endemoniado. ¿Se recuerdan aquel hijo endemoniado que el demonio lo tiraba en el fuego y en el agua? Y bueno, el punto es que este padre trae a este hijo sordomudo a los discípulos de Jesús para que fuera liberado, pero los discípulos no pudieron. Entonces Jesús viene, ve el alboroto, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, que mira, que yo traje a mi hijo y entonces tu discípulo, bueno, pues tráemelo y bueno, y ahí está. ¿Y cuál es el punto de esto que les voy a decir? Jesús habla a este hombre y le dice, ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Y él le dijo, bueno, yo creo. Y dice, bueno, pues para el que cree todo le es posible, dice Jesús. Y entonces él dice, ¿tú crees que yo puedo? Entonces este hombre con honestidad le respondió a Jesús y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y entonces Jesús sanó a su hijo. Amén. También tenemos a Gedeón. Gedeón, Dios mío, este hombre que estaba escondido en un lagar limpiando trigo. Y allí escondido, Dios llega
y le dice, varón esforzado y valiente, guerrero de... Sí, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces Gedeón allí se hacía preguntas, pero ¿y dónde está ese Dios? ¿Por qué que Dios? Y él dice, ¿por qué le permite que nos traten así? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo ese clamor de Gedeón, todo ese clamor, él se había sentido abandonado, pero clamó por el favor de Dios. Y la petición de gracia que Gedeón hizo fue contestada abundantemente, porque él cumplió su misión guiado por Dios. También tenemos a Moisés. Moisés, oh Dios, Moisés comenzó tratando de con sus fuerzas liberar a su pueblo. Es por esto que él mata a un egipcio, tiene que salir corriendo, se va al desierto 40 años hasta que Dios lo llama a través de una zarza ardiente. Y cuando Dios lo llama, el Moisés le dice, ay, pero es que yo no sé hablar, es que yo soy tartamudo, ay, pero es que a mí no me conocen, ay, ¿qué yo voy a decir? Y cuando a mí me pregunten qué yo voy a decir, Dios tuve, cállese. Dios tuvo que decirle, cállese. ¿Quién le hizo la boca al mudo? O sea, Moisés tuvo muchas luchas en su fe. Pero todas esas luchas, de hecho, hasta dijo que él no sabía hablar. Y que él, bueno, Dios le dijo, mira, te voy a poner a Aarón, que va a ser tu boca. No te preocupes. Pero de todas esas batallas que Moisés afrontó, en todas ellas se encontró siempre con la gracia de Dios. Amén. Todos estos hombres grandes y mujeres han tenido sus problemas, amados. También vemos a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra de Dios. Pero ese Davidcito, conforme al corazón de Dios, dice la palabra, fue un asesino, fornicario, adúltero, se cometió muchísimos errores. Pero ¿saben qué? Siempre David, cuando estaba allí en el lago, en el pozo cenagoso, en el fango y en lo peor, desde allí él siempre clamaba a su Dios con adoración. Siempre allí, desde lo más profundo, Dios siempre lo sacaba por el corazón de adorador que David siempre tenía para su Señor. Jonás, ay Dios mío, Jonás lo mandaron a Nínive. Dios creó a Jonás para que le predicara a Nínive. Y Jonás no quiere ir a Nínive, no quiere predicar, hizo de todo. Se subió en un barco y dijo que no iba. Y el barco se hundió, se iba a hundir y lo tiraron y se lo tragó un pez. Ustedes conocen la historia. Pero desde allí, desde el vientre del pez, Jonás clamó por misericordia. Claro, así cualquiera, ¿verdad? Jonás clamó por misericordia, pero la verdadera razón por la que Jonás no quería ir a predicar a Nínive está en el último capítulo, y es que él sabía, dice, Jonás luchó con su fe, porque él sabía que Dios iba a ser amable y compasivo con aquellos que él sentía que no se lo merecían. Amén. Pero aún así Dios también mostró su misericordia y Jonás también pudo cumplir su propósito. Predicó en Nínive, Nínive se convirtió y la ciudad no fue destruida. Aunque si a Jonás eso no le hizo mucha gracia, pero gloria a Dios. María y Marta, las hermanas de Lázaro. Dice la palabra que eran los amigos de Jesús. Jesús continuamente estuvo en casa de ellos. Ellos conocían a Jesús, quizás desde muy jóvenes. Habían escuchado tantas veces a Jesús seguramente decir que Él era la resurrección y la vida. Pero en el momento en que Lázaro se enferma, allí comienza la lucha de ellas con Él. Comienzan a dudar. Y entonces ellas que tanto habían escuchado que Él era la resurrección, decayeron en su fe. Amén. Así es que Jesús llega 4 días después, Lázaro ya está muerto y enterrado. Pero aún así, la misericordia de Dios se manifestó y Lázaro fue resucitado. Jeremías viene llamado el profeta afligido, el profeta llorón, el profeta ñoño. Jeremías, cuando fue llamado por Dios, dijo que él era muy joven, pero Dios lo empoderó
y puso sus manos en sus labios y lo puso por profeta a las naciones, para que Jeremías, pudiera también cumplir sus propósitos. También Elías también cumplió sus propósitos. Dice la Biblia que cuando Elías fue llamado, dice, ay Dios, yo estoy aquí como muerto. Y dice, ay Señor, yo vivo en este pueblo de gente inmunda, con labios inmundos. Y Dios también le mandó a limpiar sus labios, a pasar carbón encendido por sus labios para limpiar su boca y también ir como profeta a las naciones. O sea que todos ellos, amados, todos han tenido sus luchas, sus subidas, sus bajadas, han tenido sus problemas, han decaído en su fe en algún momento, se han considerado no aptos para cumplir los propósitos que Dios tenía con ellos. También vemos a Abraham, el padre de la fe. Abraham, amados, la Biblia dice, porque creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y esto nos sonaría como así, como ¡pah! Instantáneo, rápido y sencillo. Dios le prometió un hijo y él creyó. Y él, rapidísimo, pero no fue así, amados. ¿Por qué? Porque a Dios le tomó decirle a Abraham la promesa 7 veces. 7 veces Dios tuvo que repetirle la promesa a Abraham hasta que él estuviera completamente convencido. De hecho, la 6ª vez en que Dios le dice a él que va a tener un hijo, miren, Abraham se desguayangó de la risa. Dice la Biblia que él cayó a tierra con su cara en tierra y se explotó de la risa. Así es, amado, vayan a buscarlo. Está en Génesis, en el capítulo 17, versículo 17. Miren, yo se lo voy a leer porque pareciera, ¿verdad?, como que yo estoy desacreditando a Abraham. Bueno, pues Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y Abraham cayó explotado de la risa. Tanto es así que Dios le dice, le vas a poner por nombre Isaac, que significa risa. Amén. Entonces vamos a leer Génesis 17 para que después no digan que yo estoy inventando cosas. Entonces dice, vamos a leer el 16 para meternos en contexto. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces aquí en el versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ese fue Abraham, el padre de la fe. Él también tuvo sus problemas, amados. También tuvo su problema, tuvo sus momentos en que él dudó. Tuvo sus dudas también. Entonces tenemos a Sara, la mujer de Abraham. Sara también tuvo sus momentos de dudas porque después de 11 años que se le había prometido un hijo, al ver Sara que ese hijo no llegaba, tuvo la brillante idea de armar un plan que le salió mal. ¿Por qué? Porque de esto resultó como consecuencia el nacimiento de Ismael. Y aún hasta el día de hoy, 2020, estamos pagando las consecuencias de esa idiota que tuvo Sara. Bueno, pues después de 13 años del nacimiento de Ismael, Dios volvió a declarar la promesa de un hijo otras 3 veces para que Sara pudiera creerlo. Y de hecho, ella entonces, la número 7, la vez que Dios lo había anunciado ya por 7ª vez, también se echó a reír. Todo viejo era medio sinvergüencita, ¿verdad? Bueno, pues ella también se echó a reír y Dios le pregunta a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Bueno, ese será otro tema. Finalmente, otro personaje que no podemos dejar de nombrar es nuestro amado Señor. Jesús, al ir a la cruz en el huerto de Getsemaní, también tuvo sus momentos de dudas de cumplir el propósito de Dios. El propósito que Dios había creado para él. Y preguntó, Padre, ¿no hay otra manera? ¿No hay otra forma de cómo pagar la ofensa que la humanidad te ha hecho? Entonces Jesús fue a la cruz, ganó todo para nosotros y en su combate de lucha resultó en que en la frase en la cruz, consumado es, nos regaló a nosotros vida eterna.
Así es que, amado, todos nosotros hemos tenido dificultades, todos tenemos dificultades, todos tenemos dudas, pero Dios es misericordioso y su oído está atento a oírnos, dice la palabra, cuando le buscamos en espíritu y en verdad. Entonces, amados, tenemos tantos otros personajes que podríamos pasar toda la noche aquí hablando de todos esos personajes bíblicos. ¿Qué diremos de José? José fue traicionado por sus hermanos, vendido, fue esclavo en una casa de un padrón egipciano, lo metieron en la cárcel porque él quiso guardar su dignidad y su santidad, pero Dios de la cárcel lo llevó al palacio, lo llenó de honra, haciéndolo el segundo después de Faraón, y él cumplió su propósito. Rahab, la prostituta, Job fue aquel que dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Amén. Y más adelante él dice: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Todos ellos. Job en un momento dijo: ay Dios mío, yo soy peor que un perro. Todos, amados, todos tienen su caída. No crean a esos predicadores que le dicen a ustedes que su vida evangélica es perfecta. Si tienen una vida perfecta, no están obedeciendo la palabra como tienen que obedecerla. Amén. Entonces, finalmente, para terminar, amados míos, 8 verdades sobre el propósito de Dios en nosotros que hoy hemos visto según la Biblia. Vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16, está la primera verdad. Dios tiene un propósito para todos nosotros. Vamos a leer qué nos dice el capítulo 9 de Éxodo, versículo 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Número 2. Su propósito no puede ser estorbado. Y vamos a leer en el libro de Job. Gloria a Dios. En el libro de Job, versículo 42. Capítulo 42, versículo 2. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Entonces, número 3. Su propósito es lo que prevalece. Y para eso vamos a ver en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Gloria a Dios. Proverbio 19, versículo 21. Dice la palabra de Dios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. También, número 4 dice: todos nacemos con un propósito. Todos nacemos con un propósito. Proverbios 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Amén. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido, el hombre que busca el rostro de Dios, el hombre que sabe que solamente en oración él puede encontrar el propósito de su vida, él lo alcanzará. Número 5. Dios cumple su propósito en los creyentes. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de que Dios tiene un propósito común para todos los creyentes y también tiene propósitos individuales. Eso es lo que hemos visto hoy. Y vamos a ver en Filipenses 2, capítulos 12, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, número 6. Dios trabaja a través
de todas las situaciones para cumplir sus propósitos en nosotros. Y vamos a ver esto en el libro de Romanos, es un versículo muy conocido y muy sabido, versículo 28, y dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y número 8, Dios tiene un propósito mayor, que es el de salvarnos. Amén. Y vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Dios tiene un propósito para nosotros y su propósito es perfecto. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, dice la Biblia. Porque pensamientos de bien y no de mal, para hacerte bien y no daño, dice, para darte el final que tú esperas. No tengas temor en buscar el propósito de tu vida en Dios, porque solamente a través de Dios. Miren, ya hemos visto todos los experimentos de Salomón. Vimos a Salomón buscarlo en la ciencia, en la sabiduría, en los bienes materiales, en el fatalismo, en las buenas obras, en las riquezas, en la religión, en la moral, en los bienes, en el placer, en todos los ámbitos del placer, en el placer sexual. 1000 mujeres tuvo Salomón. 700 concubinas, 300 esposas. Se hizo de todos los cantores, cantantes, todo lo tuvo todo, y llegó a la conclusión que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. El hombre se afana en su vida para buscar el sentido, lo que le dé a su vida sabor, sazón, pero todo es vanidad si no está colegado al propósito de Dios para tu vida. Claro, Dios quiere. Ayer hablábamos sobre las riquezas. Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios no tiene nada con que tú tengas momentos de vago, momentos de placer, que tú disfrutes una buena comida, que tú vayas al cine con tu familia, que tú veas una buena película, que tú te diviertas con tu familia, que tú no tiene nada contra eso. Pero el propósito de Dios en tu vida tiene que cumplirse. Amén. Y vamos a recordar las palabras de Salomón. La conclusión final de Salomón, después de haberlo experimentado todo, el hombre más rico y más sabio de su tiempo, después de haberlo experimentado todo, concluye diciendo que el fin de todo el discurso, el fin de todo este libro que hemos visto, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. No hay nada fuera de eso que pueda dar satisfacción a tu vida. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y otro consejo que nos da Salomón, que quiero resaltar, es que en el capítulo 11, versículo 9, dice la palabra: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
Amén. Esto es Salomón hablando. Y más adelante, y con esto concluyo, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La mejor edad para cumplir el propósito de Dios es en el tiempo de nuestra juventud, es en el tiempo en el que todavía somos fuertes, en el que todavía somos productivos para cumplir las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Amén. Así es que muchas gracias, amados, por el tiempo que ustedes me han dedicado. Estoy muy agradecida de Dios y de ustedes por el apoyo. Son tantas las personas que ven estos videos y estoy muy agradecida del Señor. Gloria al Señor por sus vidas. El Señor continúe a bendecirnos a todos. Que el Señor, pues, esta palabra que hemos estado estudiando, pues se haga viva en sus corazones y se haga eficaz en sus vidas. Porque es importante la sabiduría, pero es mucho más importante la sabiduría que es Cristo. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos ayude, que nos recuerde el Espíritu Santo cada día todas estas cosas que hemos aprendido. Hemos visto, hemos caminado, hemos visto todos los experimentos de Salomón y hemos aprendido en cada área cuál es la visión de Dios sobre esa área. Hemos visto cómo las riquezas no pueden llenarnos, cómo no pueden llenar, satisfacer el corazón humano. Cómo los placeres son vanos y son efímeros. Cómo la ciencia no da explicaciones, no da respuestas claras y contundentes sobre nuestra existencia. Cómo la filosofía es vacía y hueca y no da respuestas a los problemas existenciales del ser humano. Cómo la ciencia no da respuestas claras. Cómo hemos visto cómo el fatalismo nos ha sumergido aún dentro de la misma iglesia. Hemos contaminado el Evangelio de Cristo con enseñanzas que son antibíblicas. Amén. Dios tenga misericordia de todos nosotros. La Biblia dice, aún les he dicho muchas veces, que el libro de Salomón, el libro de Eclesiastés, no es un libro inspirado por Dios, es un libro autobiográfico de la vida de Salomón. Es Salomón escribiendo sus vivencias personales, pero la palabra de Dios dice en Corintios que todas estas cosas que están aquí están escritas como ejemplo para nosotros. Aprendamos de Salomón, como dice la palabra, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Veamos y tomemos de aquí sus experiencias. No necesitamos nosotros caer en los lazos de Salomón para saber y llegar a la conclusión que él ya llegó. Que el Señor nos otorgue su sabiduría. La Biblia dice, el que falte de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Así es que, amantísimo Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por tu misericordia versada sobre mi vida. Padre, te doy gracias por este tiempo que me has permitido, por este privilegio. Gracias, Señor, por cada una de las personas que han escuchado, Señor, esta tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra se haga aún viva en ellos. Tu palabra, Señor, que no cae vacía, sino que cumple el efecto por el cual ella es mandada. Yo sé, Señor, que tú ya has preparado los corazones que recibirían esta palabra. Padre, gracias por hacerme esa vasija, ese instrumento tuyo, Señor, que pueda llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Gracias, Señor, por este privilegio. Yo sé, Señor, de no merecer todo este favor y esta gracia que tú has versado sobre mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pongo, Señor, la vida de cada uno de mis oyentes en tus manos. Abre, Señor, trata con ellos, Señor, y permíteles, Padre mío, que su corazón sea receptivo para recibir, Señor, tu palabra, Padre, que pueda germinar y dar frutos, Padre, de verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor, una vez más, por tu misericordia renovada sobre nosotros. Gracias, Jesús, por tu pago en la cruz, por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque te hiciste, Señor,
te hiciste, Padre mío, eterno, Dios de gloria, hiciste justicia en tu Hijo, para que nosotros fuéramos hechos justicia en ti. Gracias, Padre, por tu amor eterno con que nos has amado. Gracias, Espíritu Santo, guía y consolador. Gracias, Señor, porque has estado en cada uno de estos estudios y has traído a mi memoria las palabras de nuestro amado Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu gracia y tu favor sobre mi vida. Padre, úsame como un instrumento, como un vaso útil de honra para ti, Señor. La gloria sea, Señor, solo para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a ustedes por escucharme, por estar ahí atentos. Muchas gracias. Dios le bendiga, amados de Dios. Tengan ustedes una excelente noche y el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Ya vamos a seguir con otra serie de estudios y desde ya les digo que este mes, el mes de septiembre, se celebra el mes de la Biblia. Y entonces, en honor al mes de septiembre y por el mes de la Biblia, vamos a tener un estudio sobre la Biblia. Aunque cuando todos los días hablamos de la Biblia, ¿verdad? Y estamos ahí, escudriñamos la Biblia, pero vamos a hacer un estudio donde vamos a ver la Biblia, cómo está formada, quién la escribió, cómo se conformó, cómo llegaron estos libros hasta nosotros. Vamos a estudiar todo eso y el Señor seguro nos ayudará como lo ha hecho hasta ahora, porque Él pone en nosotros, recuerden, el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios le bendiga, amados. Hasta mañana, Dios mediante, en un próximo vídeo donde estaremos estudiando y conociendo más de nuestro Padre. Dios le bendiga, amados.